Muy buen día, respetable público que amablemente me sigue a través de esta red social. El día de hoy haremos una breve reflexión acerca de la acción procesal denominada revocación del contrato de donación por ingratitud. Cuando hablamos del contrato de donación, automáticamente nos referimos a tres conceptos. Uno, llamado el patrimonio, y también nos referimos a dos virtudes o valores inherentes al ser humano. La primera virtud o valor llamada generosidad y la segunda virtud o valor llamado gratitud. Es importante mencionar respecto al patrimonio que es aquel que las personas a lo largo de nuestra vida, a través del esfuerzo, de la lucha diaria, del estudio, de la cultura del ahorro y en ocasiones incluso de la cultura del sacrificio, vamos de una u otra forma adquiriendo, llámese por patrimonio, según algunos autores, los bienes muebles, inmuebles, derechos, acciones de una empresa. Y algunos autores también mencionan que ese patrimonio es la imagen pública, es, por así decirlo, la opinión que las demás personas tienen sobre nosotros, es decir, la fama pública. Es importante referir que para hacer un patrimonio se necesitan muchos años de trabajo y de esfuerzo, y que precisamente ese trabajo y ese esfuerzo es la oportunidad que con el paso de los años tiene una persona para disponer de ese patrimonio, para el día que él pues ya no esté vivo. Y entonces entramos a un tema llamado la facultad o la posibilidad que tiene el ser humano para poder disponer de su patrimonio. En México, a partir del Código de 1870, Código Civil, se establece que una persona podía disponer de su patrimonio únicamente en una quinta parte. A este sistema se le conoce doctrinalmente con el nombre de el sistema de la legítima. ¿Y qué pasaba con las otras 4/5 partes? Le correspondían a los hijos legítimos, en este caso de la persona. En el Código Civil de 1884 se cambia a un nuevo sistema. Este sistema se dice que es el de la libre testificación. Es decir, la persona dispone de sus bienes como guste, siempre y cuando uno no disponga de todos sus bienes de tal forma que caiga en la pobreza. Y número dos, que la disposición de sus bienes no perjudique los derechos alimentarios de otras personas, porque entonces se dice que esa donación o disposición de sus bienes se llama inoficiosa, y luego entonces se puede pedir la nulidad o la reducción de esa donación para no defraudar los derechos de acreedores alimentarios. Ahora bien, mencionaba yo acerca de la virtud de la generosidad. Hoy en día, con lo que está pasando en México y en el mundo, la generosidad se ha hecho palpable. ¿Y qué es ese valor de la generosidad? La capacidad que tiene una persona para poder desprenderse de parte de su patrimonio y dársela a otra persona. ¿Cuáles pueden ser los motivos de esa generosidad? Pueden ser muchos. Puede ser agradecimiento, puede ser cariño, puede ser respeto, puede ser a lo mejor protección, puede ser a lo mejor que sea una persona que uno quisiera apoyar y bendecir a lo largo de su vida, para efectos de tratar de darle herramientas para poder más adelante pues vivir la vida de una forma con mayor tranquilidad o menores angustias. Entonces esa generosidad está presente en una de las personas que contratan en la donación, llamada donante. El donante es el que se desprende de parte de su patrimonio y se lo da a otra persona que se conoce con el nombre de donatario. La otra virtud o valor que mencioné hace unos momentos es la gratitud. Esa gratitud le corresponde al donatario, es decir, a aquella persona que ha recibido del donante una parte o la totalidad de sus bienes presentes. Esa gratitud implica que ese donatario debe de ser
agradecido. Y luego entonces, cuando no es agradecido, lo contrario a agradecido se dice que es mal agradecido, la ley le permite al donante revocar esa donación. Hay un principio general de los contratos que es el principio de intangibilidad. Ese principio dice que los contratos no pueden ser revocados de manera unilateral. Sin embargo, el caso de excepción se presenta en el contrato de donación, que es un contrato principal, que es un contrato gratuito, que es un contrato intuito personal, y que es un contrato que en un momento determinado permite a una persona beneficiar a otra. Ahora bien, esta disposición que establece la ley o esta facultad del donante de revocar en un momento determinado su donación tiene ciertos límites. Se puede revocar, 1, por superveniencia de hijos, o 2, por ingratitud, que es parte de la reflexión que hoy quisiera compartir contigo. ¿Quién la puede hacer? El donante. ¿Por qué motivos? 1, cuando el donatario atenta en contra de la persona o de los bienes del donante, de sus ascendientes, de sus descendientes o de su cónyuge. Y número 2, cuando el donatario se niega a socorrer al donante que por una circunstancia especial de la vida cayó en la pobreza. ¿Hasta dónde es la medida de ese apoyo al donante? Hasta el importe de los bienes objeto de la donación. Pero es importante referir en qué momento se perfecciona la donación. El consentimiento en la donación se perfecciona con el sistema de la información, es decir, solo se perfecciona cuando el donante se da por enterado de que el donatario aceptó la donación. Cosa diferente pasa con el contrato de compraventa. Sabemos que el contrato de compraventa se perfecciona por la teoría de la declaración. Basta que se pongan de acuerdo en precio y cosa y se perfecciona el consentimiento. No pasa así luego entonces en la donación. ¿Cuál es la formalidad que debe tener esa acción? Se debe de hacer en un juicio ordinario civil, ante un juez civil. ¿Qué tiempo tiene en este caso el donante para ejercitar la acción? 1 año, a partir de que tenga conocimiento de la ingratitud del donatario. ¿Qué pasa si él intenta la acción y fallece antes de que se dicte sentencia ejecutoriada? La ley legitima al albacea o a los herederos del donante a continuar la acción. ¿Qué pasa si es al revés? El que fallece es el donatario y no se ha dictado la sentencia definitiva. La Suprema Corte de Justicia ha legislado al respecto, o mejor dicho, ha dado un criterio al respecto que sirve para aclarar esa duda. ¿Y qué ha dicho la Corte? Que como es un contrato personal, pero no personalísimo, aunque fallezca el donatario, va a ser representado por su albacea, por el interventor o por sus herederos en el juicio que va a continuar el donante. Es importante referir que cuando hablamos de ingratitud, en el supuesto número 1, que es que la persona cometa un daño o un acto ilícito en contra del donante, no es necesario que sea un acto ilícito técnicamente en materia penal. Basta que sea un acto ilícito en materia civil, es decir, que atente en contra de su persona, que atente en contra de su imagen, en contra de su honra, en contra de su reputación. Así lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia en un criterio dado por la primera sala de la misma. Ahora bien, es importante referir lo siguiente. Cuando una persona recibe en donación algo de alguien, debe de ser agradecido. ¿Quién puede recibir en donación algo de alguien? 1, dice el Código Civil, tanto federal como del Estado de Yucatán, que el concebido no nacido puede adquirir por donación o por testamento. Claro, siempre y cuando sea viable.
A este concebido se le conoce como el nasciturus. ¿Quién puede en un momento determinado también adquirir por donación? Aquella persona que no esté impedida. Por ejemplo, estaría impedida para adquirir por donación un extranjero, si se trata de bienes que están cerca de la frontera a 100 kilómetros o cerca del mar 50 kilómetros. También estaría impedido una asociación civil que va a adquirir bienes que no son necesarios para su objeto social. Y así podemos encontrar otros supuestos que establecen la ley. ¿Quién está legitimado para usar ese patrimonio a través de la donación? Pues aquella persona, primero, que sea propietaria de los bienes, segundo, que tenga capacidad de ejercicio en la disposición, tercero, que dé su consentimiento, ya sea por sí, a través de su representante legal o a través de, en ese caso, de un apoderado. Si fuera un representante legal, tendría que haber la autorización judicial. Si fuera un apoderado, necesita tener, además de la facultad para actos de dominio, una cláusula específica donde se le faculte para hacer una donación, con excepción del Estado de Quintana Roo, donde el Estado de Quintana Roo en su Código Civil establece que por ser la donación una acción personalísima o un contrato personalísimo, no se permite que un apoderado firme como donante. Quisiera invitarte primero a que reflexionaras en el amor, en la generosidad y en la gratitud. Dependiendo si la vida en algún momento te permite tener un patrimonio para compartirlo con los demás. Si te toca que otra persona te comparta su patrimonio, sé agradecidos, porque el que es agradecido se dignifica. Muchas gracias.